Si hace años me hubieran dicho que algún día yo iba a estar en este lugar ministrando a Dios sobre todas las cosas, con los pastores maravillosos que tenemos, con los músicos que hay, yo hubiera dicho: Dios es bromista, Dios me está jugando una broma, y aquí estoy. Y hoy tengo el privilegio de no solamente adorar a Dios, sino de traer la palabra. No sé cuánto tiempo vamos a tener, pero quiero ser breve en el tema y vamos a hablar acerca de perdona a tus deudores. Dile al que tienes al lado: perdona a tus deudores. Y vamos a hablar más allá del dinero, porque dinero tenemos quien nos deba, ¿no? Y debemos. Pero hay otra clase de deudores que todavía no hemos perdonado en la vida, y hoy vamos a hablar de eso. ¿Estamos listos? ¿Cuántos tienen la palabra? ¿Cuántos tienen la Biblia o tienen alguna aplicación por ahí electrónica? No se preocupe, es la misma palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día que nos has permitido adorarte. Ha sido una visitación maravillosa de tu presencia. Señor, hemos disfrutado que tú estás aquí en medio nuestro. La alabanza es lo que nosotros te damos, Señor. Pero hoy abrimos nuestro corazón para recibir lo que tú traes para nosotros. Háblanos, edifícanos y desafíanos, Señor, a ser mejores cristianos, a ser mejores seres humanos, a ser mejores, Señor, esposos, hijos, padres y todo lo que necesitamos ser. En el nombre de Jesús nos rendimos a ti, Padre. Amén. ¿Sabe? Vamos a leer en Mateo 6, del 9 al 15, la versión del 60, la que todos conocemos. En una ocasión, mientras usted busca Mateo 6, versículo 9, en una ocasión se reunieron todos los discípulos y miraban que Jesús era una persona de oración, que pasaba orando, y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. ¿Cuántos aquí quieren aprender a orar? Si usted ya sabe, pues bendito Dios. Yo cada día soy bien cuidadoso con lo que le digo a Dios, porque Dios se toma en serio todas las cosas, hermano. Y a veces nos metemos en problemas con lo que pedimos, pero ¿sabe? Jesús se les queda viendo y les da la oración más repetida de todo el tiempo, el Padre Nuestro. ¿Sabe cuánta gente hay ahorita repitiendo el Padre Nuestro en muchas iglesias? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y algunos de nosotros venimos de ahí también. Pero Jesús nos quiere enseñar muchas cosas en esta oración básica, sencilla, más que repetir algo, porque rezar es repetir, orar es hablar con Dios. Cuando usted va con una persona, usted no le repite lo mismo. Bueno, yo tengo ese problema. Josué me ha corregido un montón de veces porque le cuento la misma historia una y otra vez. ya llegué a los 40, hermano. Pero cuando usted habla con una persona, usted platica, usted le cuenta cosas nuevas, cómo te fue en el día. Y Jesús le dice a los discípulos, Mateo 6, del 9 al 15, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se lo sabe? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué bonito está ahí, ¿verdad? Pero luego dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego sigue la oración: y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero luego sigue dando un consejo más. Jesús le dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es bien raro leerlo en castellano, ¿no? Estar así como vosotros habéis visto. Pero hermanos, a mí me llama la atención cuando Jesús nos enseña a orar y nos da esta palabra: perdona a quienes te deben, perdona a tus deudores. Podemos llegar nosotros delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestros errores. Todos nos equivocamos con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado como padres, como esposos? Y hay gente que no hemos perdonado aún, que nos debe mucho. Ayer tuvimos la bendición de estar en la casa de los pastores Santiago y me sentí como que fui transportado al tiempo bíblico, donde se reunían en las casas y compartían el pan y hablaban de la palabra. Y fue una tarde maravillosa, donde fue una comida brutal, como dicen ellos.
increíble, hermano. O sea, se los recomiendo. Estuvo fantástico. Eso no se me va a olvidar nunca lo que comimos. Una lasaña puertorriqueña con... no, ¿para qué? No, les voy a provocar y es mediodía. Los voy a entrar en tentación y eso no es de Dios, hermano. Pero aparte de estar disfrutando la comida, tocamos el tema acerca de una persona que todavía no perdona a alguien que supuestamente le hicieron algo de hace 15 años atrás. Y basado en esa persona que todos conocemos, no le voy a decir quién, el chisme no es de Dios, empezamos a sacar nuestras raíces. Y Luis empezó a contar cómo había sido su papá. Josué nos impactó con su historia. Emi, Wiso. Hermano, yo estaba callado, yo no dije nada porque digo, si les digo ahorita me quedo sin prédica para mañana. Pero lo que iba a contar era lo que iba a predicar hoy. Y nos dimos cuenta cómo nuestros padres nos quedaron debiendo. Y les voy a contar un poco de mí. Yo vengo de Honduras, uno de los mejores países del mundo, hermanos, con el tercer arrecife de coral más grande del mundo, con la gente más bella, guapa y sexy que ustedes pueden conocer. Si no, miren a Josué. Ejemplo claro de la idiosincrasia hondureña. Hermanos, y somos humildes sobre todo. Y sabe, mi papá, yo no traigo un apellido que me respalde. Lastimosamente, los Hernández, el presidente de nosotros es el más odiado de Honduras. Ahora hay otro, ¿verdad? Y hasta preso creo que está, o no sé cómo está el asunto. Pero sabe, mi papá conducía un camión, un bus. Mi mamá, una humilde mujer, fue abandonada por mi papá cuando yo tenía 5 años. Yo no tengo un recuerdo con mi papá en una Navidad. Yo no sé lo que es jugar fútbol con mi papá. Yo no sé lo que es un consejo de mi papá. No tengo ninguna historia con mi papá. Y mi mamá tuvo que salir cuando yo tenía 5 años a trabajar para que yo pudiera, pues, estudiar. Y me crié con una abuela, la cual era alcohólica, hermanos. Y hasta el día de hoy, porque la artritis ya no la deja, pero créanme, si usted le pone una cerveza enfrente, desaparece la cerveza. Yo estaba en 4º o 5º grado y yo salía de la escuela y me decían mis compañeros, oye, allá está tu abuela tirada en una esquina. Y era de esos borrachos que caen, hermanos. Y yo iba con mi mochila y mi uniforme de la escuela a levantar a mi abuela de la calle y llevarla para la casa, y todo eso me traumó. Yo tenía 12 años y pasé de 12 a 14 años en las cantinas. Nunca probé una cerveza hasta el día de hoy, jamás. Pero mi abuela estaba tomando, mi mamá trabajaba y yo tenía que estar en la cantina cuidando que nadie le hiciera nada a mi abuela. Mientras ella estaba en la barra, yo estaba en una mesa, y un primo mío como de 6 años que hoy vive en Nueva York y dormido en el suelo, y yo viendo cómo mi abuela tomaba y le faltaban el respeto y muchas cosas, hermano. Y odié la bebida. El único recuerdo que yo tengo de mi papá es llegar borracho a la casa y golpear a mi mamá, negarme hasta el día de hoy, diciendo que yo no soy hijo de él, y para colmo de todos sus hijos soy el que más se parece a él. Y sabe, y todas esas cosas empezaron a crear en mí un odio, un resentimiento, empezaron a crear un rechazo. Yo decía, para colmo, yo vivía, luego nuestra casa estaba enfrente de un campo de fútbol de una escuela, y en las tardes los padres iban a jugar con sus hijos. Yo sentía rabia, sentía odio, no contra ellos. Empecé a sentir resentimiento contra Dios. Yo le decía, ¿qué culpa tengo yo por no tener una familia? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me odias? ¿Por qué destruiste mi familia? Y a mis 14 años estaba amargado, hermano. No había recibido amor. Mi madre luchaba incansable. Ella trabajaba barriendo lo que es housekeeping acá. Ella trabajaba barriendo en un instituto y era la conserje, la que hacía los mandados, en otras palabras. Tenía un trabajo sencillo, humilde, el mínimo de lo que se gana en un país tercermundista como Honduras. Y sabe, hermanos, sin recursos. Yo comía hamburguesas cuando llegaba el aguinaldo en Navidad, hermano, pero todo el año no teníamos para una hamburguesa. Si usted algún día come una hamburguesa conmigo, se va a dar cuenta que yo tengo una manía para comer la hamburguesa. Yo pido una doble y me la como abierta. Un pedazo de carne acá y un pedazo de carne al otro lado. Y todos mis amigos me dicen, ¿por qué comes así? Y sin darme cuenta, es que cuando yo estaba niño nunca teníamos para una hamburguesa. Yo tenía que esperar el aguinaldo o que alguien anduviera detrás de mi mamá. Era muy guapa la morena.
Entonces aprovechamos y me llevaba a mi mamá, nunca iba sola, y yo pedía una doble. Y yo no quería que se me acabara, hermano. Entonces la partí en dos y empezaba a comerme la mitad con un pedazo de carne para que el otro me durara y sentir que no me la comía tan rápido la hamburguesa. Y sabe, así, hasta el día de hoy tengo ese problema, automáticamente lo hago. Y me empezó a marcar, empecé a sentir un resentimiento contra Dios. Nunca me llamaron la atención las drogas, las pandillas, el alcohol, nada, absolutamente nada de eso, nunca lo probé. Pero sí me empecé a darle lugar al odio. Y en mi cuadra donde yo vivía, en un lugar muy peligroso en San Pedro Sula, mis compañeros de cuadra eran rockeros todos. Andaban con sus greñas largas, andaban con aretes. Y yo, hermano, me empecé a dejar crecer el cabello. Me llegaba al pecho, era delgado, hermano, lucía. Eran los 90, el tiempo de Nirvana y de Guns N' Roses y todo eso. Escuchaba rock, consumía rock y me gustaba todo eso. Y me dejé crecer el pelo. Y luego mi abuela, la misma señora alcohólica, me agarró un día porque le dije, abuela, quiero ponerme un arete. Y en vez de darme un par de zapes y decirme, ya, compóngase, muchacho, me dijo, pues vente, yo te lo pongo. Mi propia abuela, hermano. Me puso 2 pedazos de hielo para dormirme la oreja y ¡crack! Que me cruzó con una aguja y luego me puso un arete. No tiene idea cómo me lo quitó mi mamá. Me agarró a palazos, hermano, literalmente. Mi mamá tenía, ¿ustedes recuerdan esas máquinas de coser, las Singer? Que eran de pedal y daba vuelta y esas máquinas viejitas. Mi mamá tenía una de esas y ¿sabe qué hacía? Le quitaba la banda, hermano. Cuando esa banda iba en el aire sonaba como Star Wars. ¡Shoo! Hermano, cada sonido de eso era una marca indeleble que no se me quitaba, créame. O sea, si algún tatuaje yo tuve en mi vida fue las marcas de la cruz de mi madre, hermano. Hermano, me arrancó el arete. Y yo vivía amargado. Hasta que un día una señora no nos dejó en paz. Yo se lo conté la vez pasada. Y llegamos a la iglesia. Y para cortar la historia, cuando yo conozco a Cristo, empiezo a encontrarme con un amor diferente, con hermanos que no tenían mi sangre, pero me cuidaban, me amaban, me aconsejaban. Y empecé a sacar, hermano, tanto odio. Y hermanos, tuve problemas para hacer relaciones, tuve problemas para ser amigos, y los que hacía me costaba mantenerlos, porque no sabía cómo tener relaciones sanas con la gente. Caía mal de primeros, hermano. Y siempre me preguntaba, ¿por qué caigo mal? ¿Cuál es el problema conmigo? Y me di cuenta que algunas veces la túnica de colores no le gusta a los daltónicos espirituales, pero algunas veces yo también cometía errores, hermano, y daba lugar a caer mal. ¿Porque quería caer mal? No. Era porque no tenía una formación, porque no tenía un ejemplo, porque nunca nadie se sentó conmigo a decirme, hijo, no hagas esto. Si tomas este camino vas a cometer estos errores. Si te comportas así vas a caer mal. Yo iba a la deriva, hermano, con mis velas abiertas, llevado por cualquier viento. Y en el camino iba aprendiendo cosas, iba cometiendo errores. Me cerré muchas puertas, me abrí otras. Conquisté muchas batallas, pero perdí un montón. Y todo porque no tuve a alguien que estuviera conmigo. Mi papá se alejó, nunca tuvo una relación conmigo. Las pocas veces que yo lo iba a buscar y lo miraba, ya cuando yo era un adolescente, me decía, su consejo, el único consejo que yo tuve de él fue, hijo, usted ya está en la edad de tener mujer. El día que tenga una, use un preservativo porque el SIDA está cañón. Ese fue su consejo, hermano. Cuando la Biblia me dice, no fornicarás, no adulterarás, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mi papá decía, usa preservativo. Y se sentía el superpadre. Y sabe, se fue alejando, se fue apartando de mí, y yo me cuidé. Cuando me casé con la madre de mis hijos, me casé sin tocar mujer. Pude romper uno de los mitos de mi papá, una de las líneas de mi papá. Pude llegar a mis 40 años que tengo hoy, aunque no lo crea, me veo de menos, sin probar una cerveza, sin saber lo que es estar drogado, sin saber nada de eso. Pero tenía otros problemas. Mis pecados no eran esos, pero tenía odio, tenía resentimiento, tenía rechazo. Y un día estábamos en el estadio Francisco Morazán en un concierto con Marcos Witt, donde tú tocaste, si no me equivoco, en ese concierto. Y de repente Marcos Witt se para, era la presentación de Rojo, hermanos. Por primera vez Rojo andaba haciendo gira y estábamos en ese lugar nosotros.
Y Marcos Witt en su disertación dijo esto: cada vez que te rechazan, te venden menos, te hacen un candidato para que Dios te use. Y ese día yo entendí cuál era mi atadura, mi problema: el rechazo. Yo no soy de los estándares o los que califican, hermanos. Yo tengo que ganarme a pulso las cosas. Yo no soy la imagen que alguien busca. Yo no soy la voz que alguien busca. Yo no tengo la destreza que alguien busca. Yo tengo que doblar rodillas y decirle: Señor, dame de tu gracia, porque no soy suficiente. Y batallé con eso por años, hermanos, agarrándome de la gracia de Dios, porque entendí que hay un versículo que me dice que su gracia te baste, que su gracia sea suficiente. Si tienes la gracia de Dios, lo tienes todo, hermano. Lo tienes todo, tienes el perdón, tienes el favor, tienes el respaldo, tienes el apoyo. Aunque no seas el mejor de todos, Dios usa a quien quiere usar. Y sabe, luego vino el COVID. Tenía años de no saber de mi papá. Años. Cantaba, predicaba, era pastor de una iglesia y no hablaba con mi papá. Yo predicaba del amor de Cristo, pero no perdonaba a mi papá. Porque cuando yo me divorcié de la madre de mis hijas, mi papá hizo algo atroz y se acercó hacia ella negándome y dijo: él no es mi sangre, él no es mi hijo, y tú te puedes acostar conmigo. ¿Sabe lo duro que fue eso para mí? La herida que ya traía se abrió más. Yo dije: no quiero saber de ese señor. Y mis familias, mis primas, me llamaban y me decían: oye, es tu viejo. El viejo está mal, está enfermo. Y yo le decía: que se muera. No me importa. Le estoy hablando con honestidad. Yo sé que usted es mejor cristiano que yo, hermano, pero yo le estoy hablando lo que a mí me pasaba. No me interesa. Me ha dañado tanto. No tengo un solo recuerdo de él, que no quiero saber de él. Es más, si algo le pasa, por favor, no me digan nada, no me llamen. Vino la pandemia y yo predicaba, era el pastor, salía en las redes sociales, hablaba del amor de Cristo, abrazaba a la gente, oraba por ellos, pero no me importaba si mi padre vivía o moría. Y a lo mejor yo tenía una causa, a lo mejor yo tenía razón en mi manera de ver las cosas, por mis heridas. Pero cuando está la pandemia, me da el COVID, no existía la vacuna todavía, y fui a dar al hospital, hermano, y casi me entuban, y estuve a punto de morir. Al mismo tiempo, a mi papá le da el COVID, y me llama mi prima, la que me sigue por parte de mi papá, y me dice: oye, tu viejo se está muriendo y necesita hablar contigo. Y yo le dije: yo también vengo saliendo del hospital. Yo estuve también a punto de que me entubaran, estuve a punto de morir. Yo me salí casi arrastrado al hospital para que no me entubaran y no me interesa. Un rechazo total, estoy hablando de hace 2 años, hermano. Cuando de repente recibo una llamada, un número desconocido, y contesto así como sacado de onda, ¿no? ¿Aló? Y escucho una voz que no era su voz. El COVID le pegó tan fuerte que le destruyó uno de sus pulmones. Él tenía dictamen de muerte. Le habían dicho: lo más un par de meses y te mueres. Y me llama y me dice: hijo, ¿cómo estás? Yo me quedo así como no le reconocía la voz. Y le digo: ¿quién habla? Soy tu papá. Y te llamo porque me estoy muriendo y te quiero pedir perdón. Hermano, usted podrá ser el tipo más fuerte del mundo y el más bravo y el más... pero cuando usted escucha a una persona arrepentido, que es valioso para usted, pidiéndole perdón, las cosas se quiebran, hermano. Y mi papá me dice: te quiero pedir perdón por todo el daño que te he hecho, por todos los años que no estuve a tu lado, por todos los cumpleaños que no pude estar, porque nunca te di un regalo. Yo soy músico de 1995 y mi papá nunca ha estado en un lugar, nunca me ha visto cantar, nunca ha estado en un evento. Una vez yo organicé una campaña con una iglesia a 2 cuadras de su casa, porque dije: tiene que ir, estamos a 2 cuadras de su casa. Llegué con la banda y todo y dije: tiene que estar. Esta es la noche para que mi papá me vea tocar y conozca de Cristo.
Y no llegó, se fue para una cantina. Y no tiene idea. Cuando yo escucho a mi papá pidiéndome perdón, yo empiezo a llorar, hermano. Y sin que él lo dijera, no sé cómo, hermano, no sé cómo, pero hubo una voz de mí que salió y le dije: papá, yo te quiero mucho. Me has herido, me has lastimado, pero sigue siendo mi papá. Y yo te perdono por todo lo que has hecho, por negarme, por maltratar a mi madre, por abandonarnos. Porque no sabes cuántas veces fui con zapatos rotos a la escuela. No sabes cuántas veces estuvimos a punto de aguantar hambre. No sabes cuántas enfermedades pasamos y tú no estabas ahí. Pero te perdono y te pido perdón, porque yo, siendo un predicador, siendo un hijo de Dios, jamás te llamé, jamás te busqué. Y empecé a ayudarlo para comprarle su oxígeno, para comprarle otras cosas. Y del tiempo para acá, mi papá me mandó una foto. Mi papá era de ateo para arriba, hermano, de lo menos que creían en la iglesia. Cuando me manda una foto de él en silla de ruedas, en la iglesia con sus manos levantadas, adorando al Señor. Y yo bendigo la pandemia, hermano. Perdóname si sé que todos perdimos gente, pero la pandemia fue la herramienta que Dios usó para tratar con un corazón como el de mi papá. Y hasta el día de hoy mi papá está buscando de Dios, está sirviendo a Dios. Pero ¿quién es tu deudor? Yo te estoy hablando del mío. Tuvo que pasar 38 años de mi vida para encontrar un perdón, para encontrar un punto de quiebre, para encontrar una oportunidad. ¿Sabe por qué? Por el orgullo, hermano. Estábamos a una llamada, estábamos a una plática, pero el orgullo era tan grande que no me permitía doblar mi ego. Yo tenía la capacidad de hablar de Dios a mucha gente, menos a mi papá. Yo tenía la capacidad de perdonar a cualquiera que me hiciera algo, menos a mi papá. Era mi deudor. Cuando yo leo este versículo que dice: si ustedes no perdonan a los que le deben, a los que los ofenden, a los que les faltan, Dios tampoco los perdonará a ustedes. Y dije: mi papá es mi deudor. Yo no sé, pero luego la historia continúa. Y sin darme cuenta, habían patrones en mi vida que eran como un ciclo vicioso, eran como un ciclo que se repetía. Y cuando yo estaba en el 2012 en el camino de la separación de la mamá de mis hijas, yo estaba con una presión horrible, estaba con un problema grande. ¿Y sabe qué pasó? Yo empecé a comportarme como mi papá, yo empecé a maltratar, y mis hijas ya no salían corriendo a abrazarme cuando llegaba a trabajar, ya no salían: viene papi. Mis hijas se escondían porque llegaba el ogro, llegaba el enojado, llegaba el gritón. Y yo no me había dado cuenta en lo que yo me estaba convirtiendo, hasta que un día yo estoy en el piano en la casa grabando algunas cosas. Mis hijas están en su cuarto y escucho que algo se cae y se rompe. Era un vaso de vidrio que mis hijas habían llevado para tomar agua. Y llego yo, hermano, y automáticamente, sin ver qué es lo que pasaba, si estaban bien, me saco el cinto o la faja, como usted lo llame, y llego y me abro la puerta, hermano. Y cuando yo abro la puerta y me ven con el cinto en la mano, mi hija mayor está con la menor, tenían como 8 y 6 años en ese tiempo, y mi hija mayor automáticamente se orinó, hermano. Era un ogro, era un animal, era una bestia. Y me di cuenta cuánto las estaba dañando. Y sabe, tiré el cinto y la fui a abrazar, porque estaba creando las heridas en ella que me habían creado a mí. Y le pedí perdón. Y mi relación es espectacular con mis hijas. Yo vivo por ellas. Pero, hermanos, yo me estaba convirtiendo en un deudor para ellas. Yo soy la persona que más deben de amar, y era la persona en la cual estaban teniendo pánico. Yo te pregunto a ti, hermana, es fácil identificar quiénes te deben a ti. Tú me podrás decir: mi papá, mi mamá, un tío, un hermano, un amigo, un esposo, una esposa. La pregunta es: ¿a quiénes tú le debes? ¿Estás dándole el tiempo de calidad a tu familia? ¿Estás dándole el tiempo a Dios de calidad? No quiero tirar duro, hermano, pero la reunión es a las 12:30.
La teníamos más. Yo me pregunto, hermano, ¿qué va a pasar cuando volvamos a las 11:30? Si la pusimos más tarde y llegan aún más tarde. Pero queremos que Dios haga milagros, que Dios haga tantas cosas y no somos capaces de darle ni 2 horas a la semana, porque algunos no están miércoles ni viernes. A la semana, hermano. 2 horas. ¿Tiene idea cuánto le debemos a Dios? ¿Cuánto tiempo le debemos a Dios? ¿Cuántos diezmos le hemos robado a Dios? ¿Cuántas actividades que no hemos aportado, no hemos estado? ¿Cuánta gente nos ha buscado y nosotros le hemos negado nuestra ayuda? Si hoy nuestros hijos pudieran dar una opinión de nosotros, ¿qué dirían? Si le preguntáramos a tu esposa, a tu esposo, ¿qué piensas de él como cristiano? Sin preguntarle como esposo, ¿qué clase de cristiano es tu esposo? ¿Qué dirían, hermano? Yo tuve que hacer muchos ajustes, muchos cambios en mi vida para entender que yo no podía andar dejando deudas en el camino, que yo tenía que saldar mis cosas. Y ahora yo hablo a diario con mis hijas. Y aunque ellas están en Honduras, yo hablo a diario con ellas. Yo las enamoro, hermanos. Yo creo en ellas, yo invierto en ellas, yo les doy lo que sea necesario, las herramientas. Yo he tenido que hacer sacrificios tremendos en mi vida. Yo he dormido, hermanos, en el carro, en parqueos de Walmart cuando no tenía ni dónde dormir, con tal de que ellos estuvieran bien. Y aún así, hermano, siento que todavía les debo muchas cosas. Pregúntate, ¿a quién tienes que perdonar esta mañana? ¿A quién tienes que pedirle un abrazo, un perdón? ¿Y quién te falló a ti que todavía no has perdonado? Porque muchas veces cargamos con eso. Nos cuesta. Pregúntate, ¿por qué te cuesta hacer relaciones con otras personas? ¿Por qué te cuesta ser amigo de otra gente? A mí me costaba porque nunca pude tener una relación sana con mis padres, y eso me afectó en la vida. Y necesitamos como cristianos ser libres de eso. No podemos seguir caminando con la misma carga. Por eso Jesús nos dice que nos acerquemos a Él. La palabra nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, acérquense ahora que hay tiempo. Estemos a cuentas, dice Dios. Hoy es un día para que tú te pongas a cuentas, para que perdones, para que sueltes, para que yo no sigas con las cargas diciendo: es que así me trataron a mí y así voy a tratar a mi mujer, así voy a tratar a mis hijos, porque eso es ser un buen padre. No seamos bestias como yo lo fui. Hablo por mí, porque yo estaba creando un pánico en mis hijas hace 10 años y tuve que cambiar eso, hermano. Hermano, ve a la persona que tiene al lado. ¿Cuántos son esposos acá? A ver, levante la mano. Ve a la persona que tiene al lado. Un día usted la vio y dijo: ella es la que yo quiero para mí. La buscó, la cortejó, la enamoró. Espero en Dios. Pero un día todos se pararon delante del altar y le prometieron cuidarla, respetarla y honrarla. Si Dios nos mostrara una película en una pantalla de qué es lo que pasa cuando se apaga la luz, qué es lo que pasa cuando su esposo no está en la casa y cuáles son las oraciones de esa mujer, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué crees que miraríamos a esa mujer de rodillas pidiendo por ti? A mí me gusta mucho la película Bruce Almighty, ¿sí la han visto? De Jim Carrey, todopoderoso. Es un loco chistoso, pero el mensaje es bueno. A él le permiten ser Dios por una semana y él empieza a escuchar las oraciones de todo el mundo. Pero cuando va a donde era su novia y empieza a escuchar las oraciones, porque él tenía el poder de Dios, era Dios en una semana, y escucha las oraciones de ella, empieza a darse cuenta que la mujer que él amaba, ella estaba pidiendo: Señor, sácalo de mí, porque es dañino, porque me lastima, porque me hiere, porque me destruye, ayúdame a olvidarlo. Y él amaba, hermano, pero no se había dado cuenta de todo el daño que le estaba haciendo. ¿Quién es tu deudor? ¿Y a quién tú le debes? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste rosas? ¿Cuándo fue la última vez que la invitaste a comer sin hijos? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que la trataste como cuando eran novios?
Empecemos por ahí, porque es fácil ver a los demás, pero nosotros también debemos mucho. Vayamos a los hijos. Hermanos, yo hubiera dado cualquier cosa, inclusive hoy a mis 40 años, yo daría cualquier cosa por jugar fútbol con mi papá, aunque no sé quién de los dos somos peores, porque ni yo ni él lo practicamos. Le daría cualquier cosa por tener una tarde con él. Y sé que Dios me lo va a permitir, aunque estemos viejitos los dos. Pero usted tiene sus hijos. Yo, estas niñas, ustedes no tienen idea, si ven las fotos de mis hijas, cómo me la recuerdan, porque andan por su edad. Pero ustedes tienen a sus hijos, ustedes tienen sus generaciones con ustedes. Ustedes pueden comer, pueden ir a su cuarto y orar por ellos en la noche. Yo no tengo esa oportunidad. Yo les animo a que volvamos a la familia, que volvamos a Dios, que volvamos y pidamos perdón y decir: Señor, perdóname. Yo perdono a mis deudores. Yo perdono a quienes me traicionaron. Yo perdono a aquel familiar que abusó cuando era pequeño. Yo perdono a aquella persona que me hacía bullying y me maltrataba. Yo perdono a aquella persona que me destruyó mi autoestima. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Empieza a perdonar. Señor, perdóname. Perdona, Señor, a aquellos que hicieron un trauma en mi vida. Perdona, Señor, a aquellos que destruyeron mi personalidad y me sembraron temores, me sembraron inseguridades, me sembraron, Señor, maltratos, mal carácter, y formaron de mí las cosas que yo aborrezco de mí. Pero también te pido perdón, Señor, porque no he sido el padre que tú esperabas que yo fuera. Te pido perdón porque no he sido el esposo que tú esperabas que yo fuera. Te pido perdón, Señor, porque me hace falta ser un mejor cristiano, un mejor ciudadano. Me hace falta, Señor, ser un mejor hijo de Dios. Perdóname en el nombre de Jesús. Y ahí como está, diga conmigo: amén.